Estamos en la hora santa de las horas santas, esa hora santa que en la Iglesia viene a celebrarse de manera muy especial los jueves, como también en otros momentos, pero que ponen su mira y hacen referencia a esta hora santa en la cual nosotros nos encontramos en este jueves santo en el que queremos revivir y acompañar a Jesús en ese momento de agonía, de tristeza, en ese huerto de los olivos en la ciudad santa de Jerusalén. Revivimos, por tanto, ese pasaje del Evangelio de Jesús orando en Getsemaní y que dice así: salió, se encaminó como de costumbre al monte de los olivos y le siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, vamos, orad para no caer en la tentación. Ponemos también nuestra mirada en ese lugar de Jerusalén, en su caída en el torrente Cedrón, donde en ese huerto de los olivos se alza hoy en día una gran basílica llamada en sí Basílica de las Naciones o Basílica de Getsemaní, que en su interior viene a guardar dos anteriores iglesias que sobre ese lugar se edificaron, una iglesia bizantina, una iglesia cruzada, y donde todas hacen referencia al punto central de la iglesia, que es una roca enfrente al altar, donde se dio este relato del Evangelio que acabamos de escuchar, en el que Jesús se postra ahí en oración. Y en esa iglesia actual de 1924, construida por un gran arquitecto italiano que tanto se inspiró y tanto rezó y construyó en la Tierra Santa, Antonio Barluzzi, él pone en el ábside una escena que me inspira estas palabras de esta hora santa y viene en sí a plasmar ahí dos momentos, uno los de los discípulos que caen en la somnolencia y otro sería el de Jesús vigilante. Yo quisiera fijarme en estos dos puntos, la somnolencia y la vigilancia. La somnolencia, que es bien representada en ese ábside de la Basílica de Getsemaní, con unos discípulos adormilados, letargados, apoyados en los troncos de los olivos, caídos algunos de sueño. Es esa somnolencia que viene a provocar en la vida espiritual la inconsciencia de la gracia, la misma inconsciencia de la vida, donde vivimos, pero como que no somos conscientes de qué vivimos. Y así, años juveniles que pasan y que se dan cuenta de que, que ya han pasado los 30 años, que ya no son tan jóvenes.
que todavía pues no se han puesto a trabajar, que no han discernido qué vocación tiene, que no se han comprometido con nada. Y donde seguimos en esa inconsciencia de la vida y se llega ya a la prejubilación sorprendente con 52 años y como que, bueno, es que ya hasta se me acabó la vida laboral. Y la vida se te fue pasando en una inconsciencia donde no fuiste consciente del tiempo que Dios está dando a tu vida. Y junto a esa inconsciencia de la vida, porque estoy en esa somnolencia, lo que es la gracia de Dios, donde Dios te va poniendo gracias y caen como agua en un paraguas donde no permea, resbala y resbala y resbala. Y así podíamos repasar los más diferentes momentos de personas, desde su etapa infantil y juvenil, en colegios religiosos, en parroquias, en grupos, y donde pues no captaron la fe. Al final no tienen un estilo de vida cristiana, en el que tuvieron ocasión de ir a ejercicios espirituales, retiros, y no, nunca fui a unos ejercicios espirituales, nunca fui a un retiro, en el que se viajó mucho, pero nunca se fue, ni a Tierra Santa, ni a Roma, ni a Lourdes, ni a Fátima, ni a santuarios, ni se peregrinó, en el que el Señor muchas veces estuvo tocando la puerta para que se abriera y darme una gracia especial, pero no había tiempo, no se abrió la puerta, en el que me vi tocado por situaciones de enfermedad, de la muerte de un ser querido, y tampoco me permeó la gracia. Y así, cuántas gracias abortadas por la somnolencia de la vida, donde vivo la vida de forma dormida. Y qué lástima, un estado de somnolencia en el que fácilmente entra el mal, porque como estoy con la guardia bajada, el maligno fácilmente entra ahí. Uno puede recordar y pone imagen esa gran película lograda por Mel Gibson de La Pasión, donde precisamente la película comienza en esta lucha entre el demonio y Cristo y la prolonga a lo largo de los primeros minutos de la película, pero es un Cristo que no está somnoliento, que no es inconsciente, sino todo lo contrario. Se da cuenta del maligno, del mal, de la tentación, y ahí está, ahí está. Pero cuando no hay esta actitud, sino hay somnolencia, que fácilmente entra el mal. Y donde cuando nos queremos dar cuenta estamos realmente atrapados por el maligno, estamos en un profundo agujero de pecado. Esta somnolencia que podemos nosotros ver y admirar en este cuarto centenario que la Iglesia nos ha abierto de par en par, comenzando por nuestra querida Santa Madre Teresa en su canonización, junto con figuras como San Isidro, como San Felipe Neri, como San Francisco Javier, pero de manera especial destacaría a San Ignacio de Loyola y a Santa Madre Teresa, cómo ellos despertaron en un momento de su vida y se dieron cuenta lo que debería de ser su vida. Sea Santa Teresa en ese proceso, tal vez bien conocido por muchos, donde Santa Teresa viene en una edad juvenil a despertar y a percibir qué es la vida de vanidades, de galas, de fiestas sin sentido, y lo que debería de ser su vida de piedad, su vida religiosa, su vida espiritual, y que comienza a encontrar en ese colegio, en ese convento de gracia de las Agustinas. Un San Ignacio de Loyola, que en una edad más avanzada, ya de 30 años, en esa famosa batalla de Pamplona y su herida de rodilla, le hace despertar de esa somnolencia que tenía de la vida. Y comienza él a eculubrar qué podía ser mi vida si yo, en vez de servir a señores, sirviera a nuestro Señor. ¿Cuánto podía yo hacer? Y ahí comienza a empezar a lo que será San Ignacio de Loyola.
Vemos así dos figuras de la Iglesia que celebramos y festejamos en este año jubilar, donde ellos son un testimonio, un ejemplo y nos invitan a percibir de personas que despertaron de la somnolencia. Hoy, esta noche, es como para nosotros percibir si tal vez no estamos también llevados de la somnolencia en la vida y que la vida se nos va y que la vida de gracia no encuentra la puerta abierta. Y es para tomar ese segundo punto donde Jesús habla de la vigilancia. Vigilad y orad, vigilad y orad. Es el último consejo que Jesús deja a sus discípulos. Son sus últimos momentos con ellos y les deja precisamente estos dos puntos. Vigila y ora, vigila y ora, vigila y ora. Esa vigilancia que es la actitud que Cristo bien mostró. Es una actitud que es llevada al cristiano, en el que esa vigilancia le lleva a virtudes como es la prudencia, como es la determinación, donde hace que se pueda mantener la vida de gracia, donde hay fidelidad, porque hay vigilancia. Es interesante cómo vivimos en un mundo de continua vigilancia y de continua seguridad y de prudencia. Basta que nos movamos un poco y hay una cámara que nos está grabando. Y si no está en la esquina la cámara, es un dron que está ahí arriba, que nos está grabando. Y donde nos metemos en un medio público y cuántas seguridades hay, sea el cinturón, sea el airbag, sean las mascarillas, y cuántas cosas en base a esa vigilancia, a esa actitud de estar atentos para que no se venga a dar un accidente, para que no haya violencia, para que no haya una agresión. Y estamos en esa continua vigilancia. Ahora bien, esa vigilancia ciudadana, externa, sanitaria, aplicada en la vida espiritual, luego no existe. No existe. Como que, pues no, ya tengo edad, ya tengo experiencia, ya tengo muchas cosas en la vida, eso a mí no. Y al final, pues, nos llevamos esas sorpresas, porque, en definitiva, hubo falta de vigilancia. ¿Cuánto requerimos en esta vigilancia lo que es una tensión espiritual? Porque la vigilancia nos lleva a esa tensión espiritual, donde es que yo quiero vivir conforme Cristo, yo quiero corresponder a la gracia, yo quiero ser fiel a los principios cristianos y mantengo esa tensión espiritual que me lleva a levantarme antes para venir a rezar, que me lleva a tener una actitud de caridad, de generosidad, y donde hay esa tensión espiritual. Esa tensión espiritual que el Papa Francisco, y he escuchado varias interpretaciones, yo me quedo con la mía, sobre qué es lo que el Papa Francisco quiere decir con una iglesia en salida. Y tantas veces que se usa esta frase de una iglesia en salida. Esa iglesia en salida es tomada de esa carta de Pablo que hace ver lo que es el atleta en el estadio. Y donde el atleta en estadio está puesto en esa salida que supone pues esa carrera. Y basta recordar los Juegos Olímpicos o competiciones de atletismo, donde el atleta se coloca en su posición de salida y ahí se va colocando los tacos y va tomando la medida, la longitud, y va posicionándose y va ejercitándose en su musculatura para poder estar en esa actitud de salida, de tal manera que sean pues apenas milésimas de segundos lo que llegue a ganar en cuanto suene el pistolazo y poder salir. Ahora, para lograr eso se requiere ciertamente esa actitud de estar en salida y supone una tensión. Al punto, y es interesante, si alguno ha practicado algo de atletismo, cuando
se da el pistolazo de salida, pero hay alguien que se movió, nada, unos centímetros, anula la salida. Entonces se anuló la salida. Pero es interesante que de los 6 atletas hubo fácilmente 4 o 5 que ya dieron el salto y estaban ya corriendo. Dice, no, hay que regresar, que fue fallida la salida otra vez. Y si se repite, se penaliza al atleta. Pero está la tensión, está la actitud de salida que hace que uno esté en esa predisposición. Si nosotros tuviésemos esa actitud de salida, esa tensión espiritual, pues cuánto cambiaría tal vez nuestra forma de vivir el cristianismo, donde yo estoy en esa tensión, en esa actitud de salida a la hora de practicar la caridad, a la hora de practicar la piedad, a la hora de practicar la generosidad. Pero si no tengo esa tensión, no estoy en esa actitud de salida, estoy en la somnolencia, pues lógico, caigo en la apatía, en la desidia, en la desilusión, en la indiferencia y en tantas actitudes tan contrarias a lo que sería esa iglesia en salida, esa tensión espiritual. Y basta ver muchas veces pues los rostros, las formas de vivir, el estilo de vida, donde hay carencia de esa tensión espiritual por vivir la santidad, por vivir la gracia. Y requerimos y le pedimos hoy a Jesús en esta hora santa en Getsemaní, que ese su consejo de vigilancia sea en nosotros una realidad y provoque ese anhelo de santidad por el cual estamos en esa tensión, en esa actitud de salida. Ahora bien, junto a esta vigilancia, Jesús nos invita a la oración. Vigilad y orad. Es hermoso y nos podemos quedar con la invitación que Jesús hace en Getsemaní a sus discípulos, donde les dice, venid a orar conmigo. Jesús les invita a rezar con Él. Una invitación que es un privilegio, es una intimidad que no todos pueden disfrutar, de rezar junto con Jesús. Cuando el Papa San Juan Pablo II vino aquí en 1982, y así bien reza la placa de ingreso al patio, y habla de santuario de la vida contemplativa, aquí donde estamos, santuario de la vida contemplativa, es decir, un lugar por excelencia de oración, donde se convierte en una escuela de oración a través de la Santa Madre Teresa, mística y doctora de la Iglesia, y en el tiempo sus hijas, donde nos animan, nos incitan, nos llevan, nos aconsejan de lo que es maravilloso en el ser humano de poderse elevar para con Dios y de lograr esa oración. Una oración de Cristo en Getsemaní de manera especial, a la cual nos invita, que la Iglesia recoge y que la Iglesia viene a trascender en el tiempo, en el que incluso en esta noche podemos trasladarnos mentalmente a tantísimos lugares donde se está teniendo también hora santa, donde hay también un monumento, donde hay también fieles como nosotros, cansados, adormecidos por el viaje, por mil situaciones, también con fervor, con piedad, con entusiasmo. Y si sumáramos cuántos somos, quedaríamos perplejos de los millones de católicos que en esta noche se están dando cita a rezar, a orar, donde tal vez no es noticia, pero donde es una realidad en la que es el cuerpo místico de la Iglesia que hace milagros, de aquel que se convirtió en una Semana Santa, de aquel que volvió a la fe en una Semana Santa, de aquel que abrazó una vocación religiosa en una Semana Santa, de aquel que solucionó su problema matrimonial en una Semana Santa, de aquel que por fin pudo llegar a pedir perdón en una Semana Santa. Y esto pues gracias a la fuerza de la oración, en el que nos encontramos en un lugar, en un momento apto para la oración, de esta Iglesia que continúa en oración a través del tiempo,
queriendo mantener viva esa oración de Cristo en Getsemaní, al punto que durante los 365 días del año, en cualquier minuto del año, hay alguien que está rezando, sea por la diferencia de horario entre los continentes, sea también por los diferentes horarios de comunidades, de celebraciones de misa, de adoraciones, donde siempre hay alguien que está rezando. ¿Cómo no va a fructificar esa oración? Y es para que nos sumemos a esta iglesia orante junto con Jesús, orante en Getsemaní, una perseverancia en la oración, en el que debemos de dar ese salto de lo que supone la oración, de llegar a gustar la oración, donde la oración para mí se convierte en algo que es atractivo, que forma ya parte de mi vida, en la que no puedo vivir sin oración, y en la que nos podemos llegar a cuestionar los que estamos de reja para afuera, supuestamente, que debe tener la oración para que haya mujeres que consagren su vida a una vida de oración, donde fácilmente podrían estar realizando grandes tareas, incluso muy buenas y muy santas y en la iglesia, pero donde se han dado cuenta de lo que es la oración y dicen, no, es que esto es lo que vale, esto es lo que va a cambiar el mundo, y por eso yo me consagro, y por eso hacen verdaderos milagros, porque la oración hace milagros. Y es para que en esta noche, tal vez los más fríos en la oración, nos contagiemos de lo que supone la oración de Cristo en Getsemaní, de lo que es la oración de la Iglesia, que continúa y sigue dando vida, la oración de Cristo aquí en la tierra. Junto con estos 3 puntos que quisiera destacar mirando a Getsemaní, de lo que es la somnolencia, de lo que es la vigilancia, de lo que es la oración, yo concluiría con una actitud que brota de todo esto y que es el término del relato del Evangelio que hemos leído. Levantaos, vamos. Una actitud de disposición en la que Cristo se dispone a cumplir la voluntad del Padre. A mí es algo que siempre me ha sobrecogido cuando he meditado en Getsemaní, donde Jesús se sumerge dentro de su tristeza en la oración, pero esa oración hace que germine en él una fortaleza que hace que vaya a salir al encuentro de aquel que le va a dar el beso traidor, de aquel que viene con la corte para prenderlo, de aquellos que preguntan por él y dicen, aquí estoy, y donde invita a sus discípulos somnolientos a levantarse, vamos, vamos. Dice mucho la fuerza de la oración, de esa disposición que Jesús muestra en Getsemaní y que es fruto de esa vigilancia y de esa oración que hacemos aquí nuestra, y en la que en esta noche somos invitados a contemplar este Cristo triunfante en Getsemaní frente a la tentación, frente a la tristeza, frente a la agonía, frente a la oscuridad, donde irrumpe con esta fortaleza para abrazar la misión que el Padre le ha encomendado. Nos sumamos a este Cristo orante, a esta Iglesia orante, a esta actitud de Cristo de disposición y esta actitud de la Iglesia de disposición para abrazar el plan redentor del Señor. Es así como percibimos esta hora santa, en esa mirada a Getsemaní, a este Cristo orante al cual nosotros nos queremos sumar.